Todos bienvenidos a este lugar. Qué maravilloso es cuando nos podemos reunir para adorar al Señor, para glorificar su nombre y para aprender de Él. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es María Rodríguez. Y el Señor me ha dado el privilegio de compartir la palabra esta noche, que no voy a ser yo, sino el Señor que nos va a hablar, porque Él tiene todo preparado para nosotros, amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, porque es un privilegio que el Señor nos da. Nosotros no somos nada, solo Él es fuerte en nosotros, amén. Precioso Señor, te bendecimos en esta noche, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque eres poderoso, porque eres misericordioso, porque conoces, Señor, todas nuestras necesidades, bendito Rey. Gracias porque no nos dejas ni un solo instante, tú estás ahí, Señor. Qué maravilloso es confiar en ti, precioso Dios. Gracias, precioso Señor, porque en ti, Señor, están nuestras fuerzas, está la esperanza, la seguridad nuestra, bendito Dios. Te adoramos, Rey, te bendecimos, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, todo honor, Señor. Y tú, Señor, eres digno de toda alabanza, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, hemos podido glorificarte, sabiendo que tú estás aquí, Señor, que tu presencia real es medio nuestro, bendito Dios. Y en esta noche, Señor, queremos que tú nos hables, Señor, que tú seas llegando a nuestros corazones con tu palabra, Señor. Esta palabra que llegue, Señor, como bálsamo a nuestros corazones, que llegue como agua, Señor, que lave lo que no sirve de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos asimilar lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, encomendamos, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el título que el Señor me dio para esta enseñanza es Amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Entonces, esta noche vamos a aprender cómo ser amigos de Dios. Y vamos a leer en Santiago 2, capítulo 2, versículo 23. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor. Así cumplió lo que dice en la Biblia. Perdón, estoy leyendo en lenguaje actual. Vamos a leerlo primero en Reina Valera, el 60, y luego en las otras dos versiones. Estamos en Reina Valera, ¿sí? Entonces dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y en lenguaje actual dice, así se cumplió lo que dice en la Biblia, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. En la traducción viviente dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, incluso lo llamó amigo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser amigos de Dios? Vemos cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ellos, ¿qué pasó con ellos? Se separaron de Dios, ¿verdad? En ese momento que ellos se separaron de Dios,
Dios no los dejó allí separados, ¿cierto? Él ahí mismo tomó la iniciativa, inmediatamente el eterno Dios tomó la iniciativa de restablecer la comunión con el hombre y la mujer que se habían separado de él. Y por medio de un sacrificio, nosotros ya sabemos todos estos versículos de la palabra, ¿cierto? Que por medio de un sacrificio los vistió amorosamente, tiernamente, con pieles de animales y puso en marcha el propósito de él unirnos nuevamente a Dios, mediante los cuales esos propósitos finalmente volvía a reconciliarnos con Dios. Dios nunca dejó de amarlos, ¿cierto? Dios nunca dejó de amar a Adán y Eva. ¿O ustedes creen que Él alguna vez dejó de amarlos? ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo el Señor? Los buscó, ¿cierto? Los buscó, los llamó. Entonces Él nunca dejó de amarlos, ni dejó de comunicarse con ellos, ni dejó de buscarlos y tomar la iniciativa para relacionarse con el hombre nuevamente. Así, nunca el Señor ha dejado de amarnos y buscarnos a nosotros. Siglos más tarde, mientras Dios seguía con su glorioso plan, Dios se manifestó a un hombre, a Abraham. Y vamos a hablar de Abraham esta noche, que debió a que Dios, en su misericordia, para completar el plan que Él tenía de salvar al hombre, de volver a unir al hombre a Dios, entonces se presentó a Abraham. Pero Abraham no estaba buscando a Dios. ¿Cuántos creen que Abraham estaba buscando a Dios? No, ¿cierto? Abraham no estaba buscando a Dios. Dios siempre ama o toma la iniciativa de buscarnos a nosotros, de buscar al hombre. Abraham ni siquiera sabía que había Dios. ¿Por qué Abraham no sabía que había Dios? Porque él se había criado en una cultura idólatra. Él no conocía al Dios vivo. Él estaba en una cultura idólatra, pagana, donde jamás nadie había conocido a Dios allí. Entonces, había habido un silencio total del cielo, Dios no había hablado por mucho tiempo y por eso Abraham no conocía nada de Dios. Pero un día Dios interrumpió ese silencio. Se manifestó a Abraham y le hizo algunas promesas maravillosas. Abraham escuchó la voz de Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó la voz de Dios? Cuando nadie estaba escuchando, cuando nadie más creyó, Abraham creyó. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, qué debemos hacer? Creerle, ¿cierto? Él creyó, Abraham le creyó a Dios. Abraham recibió la gracia de responderle a la iniciativa de Dios. La historia de Abraham nos enseña de un hombre que respondió a la voz de su amado. ¿Quién es el amado de nosotros? Dios es nuestro amado, ¿cierto? Él es el que nos ha amado sin pedir nada a cambio, sin ver nuestra condición. Entonces, está Abraham listo para escuchar esa voz. Ojalá que nosotros también como conocedores, ya que nosotros como conocedores, Abraham no conocía, pero nosotros sí conocemos. Cuando escuchemos la voz de Dios, estemos ahí listos para escucharle. Abraham le conoció y le obedeció
en fe, en amor y obediencia. ¿Cómo se conoce cuando escuchamos la voz de Dios? Cuando le obedecemos, cuando le creemos, ¿cierto? Y le amamos. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor y pasa de nosotros y no la tenemos en cuenta, ¿eso qué significa? Que no le hemos creído a Dios, que no le amamos, ¿cierto? Ni mucho menos le vamos a obedecer. Entonces, podemos ver cómo Abraham sí pudo amar a Dios, creerle y obedecerle, y lo podemos comprobar cuando él hizo los altares, cuando él erigió en Siquén, en Betel, en Hebrón y en el monte Moriah. Él erigió altares. ¿Para qué eran esos altares? ¿Para qué eran esos altares? Para adorar a Dios. ¿Cuántos altares tenemos nosotros para adorar a Dios? ¿Cuál es el altar que nosotros tenemos para adorar a Dios? Sería bueno y muy importante que pensáramos, ¿cierto? Si yo tengo un altar para adorar a Dios, o yo tengo otras cosas que no agradan a Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Abraham fue un hombre que caminaba en intimidad con Dios, en unión con Dios, con su Creador. Si nosotros queremos ser amigos de Dios, ¿qué debemos hacer? Andar en intimidad, en unión con Dios, con nuestro Creador. Porque si nosotros decimos que tenemos a Dios, pero solo de palabras, si nosotros no tenemos una devoción, una unidad con Dios, una relación con nuestro Dios, pues no vamos a poder ser amigos de Dios, ¿cierto? Y vemos que pasó ese tiempo de Abraham y 14 generaciones después de Abraham, Dios encontró otra persona. Dios encontró otro amigo que prolongó la línea que nos llevaría hasta el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es ese amigo que nos llevó por esa línea hasta el mismo Señor Jesucristo? Ese fue David. David fue un hombre, como ya sabemos, nosotros hemos leído mucho la historia de David, que él fue un estratega, fue un guerrero, un militar, fue un músico, un poeta, y como hombre de Estado fue un rey. Pero ¿qué anhelaba David? Siendo que era un hombre tan importante, que tenía todo, que tenía muchos privilegios, era poderoso, él anhelaba algo importante. Él era casi en cualquier función, David era el superior de todas las cosas. David se destacaba notablemente entre los hombres de su época, porque era valiente, porque era guerrero, porque era poeta, era esforzado, ¿cierto? Pero había algo más importante en su vida. Este hombre lo tenía todo, tenía fama, popularidad, fortuna, capacidad natural y tenía amigos fieles que le servían. ¿Qué necesitaba David? Cuando las personas tienen todo aquí en la tierra, cuando tienen todo aquí en la tierra, se refugian en eso, ¿cierto? Y parece que no necesitaran de Dios. Pero David no se confió en lo que él era. David no se confió en sus capacidades, en sus riquezas, en su valentía. Entonces él decía que él necesitaba, la prioridad de él era Dios.
Por lo tanto, cuando David dice, una cosa he demandado a Jehová. Eso dice en Salmos capítulo 27, versículo 4. ¿Lo pueden ver ahí en la pantalla? Sí. Dice, una cosa he demandado a Jehová, ¿qué? Esta buscaré. ¿Qué era lo que él iba a buscar? La presencia del Señor, ¿cierto? La presencia de Dios. La pregunta sería, ¿qué es lo más deseado o lo que más deseaba y anhelaba ese hombre? ¿Le interesaba más cualquier otra cosa? No. ¿Cuál era su mayor prioridad aquí en la tierra? La presencia del Señor. Él decía, si solo pudiera decir una cosa al final de mi vida, ¿qué era lo que él quería? Que él fuera, que pudiera estar en su templo, dice el versículo. Vamos a leer el versículo en Salmos. ¿Alguno me lo quiere leer, por favor? Salmo 27, 4. Amén. Entonces, ese debe ser nuestro anhelo, amados. Ese debe ser nuestro anhelo, que estemos en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, ¿cierto? Entonces, que Dios esté aquí en nuestros corazones todos los días, que podamos adorarle, que podamos reconocer que Él es el todo de nuestras vidas. Sin Él, nada podemos ser, ¿cierto? Entonces, eso decía David, él anhelaba estar en la presencia de Dios sobre todas las cosas, aunque era, como ya dijimos, tenía muchos privilegios, era un hombre poderoso, era un hombre rico, un hombre que tenía muchas cosas a su favor, pero él buscaba la presencia del Señor, que era la prioridad para él, que esa sea nuestra prioridad, Dios en nuestras vidas. A propósito, ¿cómo terminarías tú esta oración? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cómo la terminaríamos ahí? Nosotros. Bueno, que analicemos cómo la terminaríamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que más deseas y anhelas en la respuesta de esta pregunta? Se encuentra la explicación de mucho de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Si nosotros, ¿qué era lo que anhelaba David? Estar en la presencia del Señor. Si nosotros nos colocáramos ahí, ¿qué sería la prioridad para nosotros? La casa, el trabajo, la familia, el novio, la novia, el papá, la mamá. ¿Cuál es la prioridad? Recordemos que por encima de todas las cosas, la prioridad debe ser nuestro Dios, la presencia de Dios en nosotros. Amén. Entonces, ahí en esa pregunta nosotros podemos encontrar la explicación de todo lo que es nuestro diario vivir, digamos, cómo nosotros tomamos esa pregunta de lo que hacemos, nuestras prioridades, el uso de nuestro tiempo, nuestra manera de gastar el dinero, en qué no lo gastamos, cómo gastamos nosotros lo que el Señor nos provee, o es que nosotros nos ganamos ese dinero. ¿No es cierto? Es que Dios nos lo provee. Hay muchas personas que dicen, pero es que el dinero es mío porque yo lo trabajo, porque yo me lo gano. Pero no es así. Si Dios no le diera la salud, ¿cómo se ganaba el dinero? Si Dios no le concediera el empleo, ¿cómo se ganaba el dinero? Si no le concediera una fuente de ingreso, ¿cómo conseguiría ese dinero? Entonces, todo viene de Dios, la provisión viene de Él. ¿Dónde está
nuestra buena administración. Todo eso Dios lo bendice. ¿Cómo administramos el tiempo? El tiempo es algo maravilloso que Dios nos da, porque el tiempo, escuchaba una enseñanza que dice que el tiempo es como un banco. El banco le coloca un dinero en el día a usted, ¿cierto? Pero tiene que gastarse ese dinero en ese día, porque si no se lo gasta ese día, el otro día ya no tiene nada. Hay una cláusula que dice eso, ¿cierto? Entonces, el tiempo es así. Dios nos da el tiempo, 24 horas, para que lo administremos bien. Pero si nosotros no lo administramos, eso no es renovable, no se remunera, ¿cierto? No se vuelve a traer. Entonces, tenemos que cuidar el tiempo, aprovechar el tiempo que Dios nos da. ¿Para qué lo aprovechamos? ¿Para qué aprovecharíamos el tiempo? Para buscar la presencia del Señor, que en primer lugar esté nuestro Dios. La respuesta de David revela por qué Dios pudo decir, hablando de David, que había hallado un hombre conforme a su corazón, como acabamos de leer ahí en el Salmo 27. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo dice en la traducción viviente? Amén, qué bonito esa porción. Deleitándome en la santidad de Dios, en lo que Dios es. ¿Será que eso lo hacemos nosotros todos los días? ¿Nos deleitamos en lo que Dios es? No, nos levantamos a ver, hay que hacer el desayuno rápido. No tenemos tiempo de orar, no tenemos tiempo de leer, porque se nos hizo tarde, tenemos que irnos para el trabajo. ¿Será que Dios se agrada de eso? Dios no se agrada de eso, ¿cierto? Entonces, dice, estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura, su grandeza, su majestad, su poderío, que nosotros podamos deleitarnos en Él y podamos tener esa relación perfecta con Dios. En conclusión, David solo deseaba ardientemente una cosa en la vida: caminar en íntima comunión y comunicación con Dios. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro anhelo todos los días, y hoy más que nunca en estos tiempos difíciles, peligrosos, días donde vemos tantas cosas terribles. Nuestro escondedero es nuestro Dios, Él es nuestro escondedero. David dice, y es como si estuviera diciendo, si solo pudiera hacer una cosa en la vida, si no pudiera hacer nada más, esto es lo único que me importa: estar en la casa de Dios, cumplir esa meta más alta, esa prioridad más importante, esa prioridad número 1, y vivir en la presencia del Señor, contemplando ¿qué? Su hermosura y aprendiendo de Él. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, aprendemos, ¿cierto? ¿Cuántos aprenden en la presencia del Señor? Amén. Cuando entramos en la presencia, no es nosotros venir a un culto, que es muy importante, no es, digamos, cantar, es entrar en esa intimidad con el Señor, donde podemos aprender lo que Él quiere enseñarnos. Él nos enseña cómo vivir, cómo conducirnos cada día. Entonces, mis hermanos, quería dejarles esta pequeña reflexión, que el Señor nos ayude a permanecer, a ser amigos de Dios. Acuérdense el tema, ¿cuál es el título? Perdón. Ser amigos de Dios.
que esa palabra se quede grabada en nuestros corazones y podamos buscar esa presencia del Señor, hacernos amigos de Él. Un amigo conoce todo lo nuestro, ¿cierto? Le podemos contar con confianza, le podemos pedir ayuda. Ese es nuestro Dios para nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Él tiene todo controlado, todo a nuestro favor, porque Él no se complace en la injusticia, sino se complace en hacer el bien. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor nos ayude a ser sus amigos. Padre precioso, gracias. Gracias por tu palabra, maravilloso Rey. Gracias porque tú eres quien nos busca, Señor, para amistarnos contigo, Señor. Gracias. Qué maravilloso eres, Dios justo, Dios verdadero. Te adoramos, Dios poderoso, te damos gracias, porque tuyo, Señor, es el poder, tuya la gloria. Gracias, Señor, porque tú estás ahí atento para escuchar nuestro clamor, Señor, para levantarnos, para darnos nuevas fuerzas, Señor. Ayúdanos a ser esa persona que sea amiga de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Precioso Señor, guíanos, ayúdanos a anhelar como David, a estar en tu presencia, a deleitarnos en tu grandeza, en tu poder, en tu majestad, Señor. Oh, glorioso Rey, gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche están aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Cada día, Señor, ayúdanos a anhelar tu presencia. Precioso eres, no hay otro Dios como tú, grande y majestuoso Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Te bendecimos y te damos infinitas gracias, Padre, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.